Grabar. Ok, entonces dejo de compartir pantalla. Y... En unos minutos que esta cosa está medio chuki. Mi computadora. Listo. Ahora sí. Te comparto el acceso para que varios participantes puedan compartir. ¿Va? Listo. Bien. Listo. La Sí. persona del estudiante. Estamos en la clase de didáctica con la maestra Aurora Jocelyn y mi nombre es Fernanda. Horizonte axiológico. La intencionalidad del ser humano está orientada hacia un objeto que se considera importante, complementario, útil y, en una palabra, valioso. Por esto, el valor puede ser definido como el correlato objetivo de la intencionalidad humana, pero también es posible una definición más amplia del valor, a saber, todo ente en cuanto guarda relaciones de adecuación con otro ente. Bueno, yo entendí que la axiología educativa son los valores que debemos de tener dentro de nuestra formación educativa que nos llevarán a un mejor desarrollo y comprensión en los temas del ámbito educativo. Excelente. El valor es independiente del conocimiento y de la apreciación humana. Una cosa es el valor y otra cosa es valorización y evaluación. La existencia de este valor es la que posibilita esa apreciación, que en muchos casos pretende llegar a ser bastante objetiva. La característica más importante de los objetivos valiosos es su preferibilidad. Esto quiere decir que los valores por sí mismos tienen el poder de atraer la atención y la actividad del sujeto que llega a conocerlo. La preferibilidad del valor y la intencionalidad del sujeto están hechas la una para la otra. Aplicaciones entre intencionalidad y valor. Destacar lo valioso de un tema. El secreto de una buena exposición puede residir básicamente en la importancia o valor del tema, que aparece explícitamente revelado a los estudiantes gracias a una adecuada advertencia desde el principio de la sesión. No basta que el profesor capte el valor del tema, es necesario que de alguna manera lo haga saber a sus estudiantes. Por ejemplo, aquí, ¿a qué tipo de valores se refiere o qué entiendes tú? Por ejemplo, que el tema cuando lo vaya a dar el profesor, que tenga como valor de respeto, amor, que conozca el tema para poder dárselo a sus estudiantes y ellos lo comprendan de una manera mejor. No sé si es correcto. En el horizonte axiológico, nosotros nos enfocamos en los, en los valores que se transmiten y que se adquieren dentro del ámbito docente y el ámbito educativo. Pero en destacar lo valioso de un tema es el valor que tiene el tema en específico. Por ejemplo, para ti puede ser un tema muy valioso porque probablemente es algo que se puede poner en práctica todos los días de la vida del estudiante. Entonces aquí hablamos de dos valores distintos. Los valores morales en el horizonte axiológico y los valores educativos, pero refiriéndonos más a la importancia de los temas que nosotros estamos brindando. Es por eso que dice que no solo el profesor tiene que captar el valor del tema, o sea, tú sabes realmente cuál tema va a ser significativo en el alumno, cuál realmente tiene que aprender, como en el caso que le hacíamos con Ita, ¿te acuerdas de lo de la inyección? Por ejemplo, eso es algo que yo como docente considero de alto valor porque es algo que van a realizar todos los días a lo mejor de su vida profesional. Entonces, para mí como docente será muy importante la correcta transmisión de ese conocimiento. Sí, pero a lo mejor el que ellos conozcan la historia probablemente a lo mejor no tiene un valor significativo
porque lo que van a poner en práctica a lo mejor es la canalización, la inyección, el trato con los pacientes, etcétera. ¿Sí queda claro, chicas? Sí. Para que no se me hagan bola ahí con los dos enfoques. Ok, continúa, por favor. Contenido cognoscitivo y axiológico. Además de los elementos destinados a las facultades cognitivas, el profesor también debería tomar en cuenta los elementos destinados a las facultades emotivas del estudiante. Por ejemplo, su actitud en clase, la aceptación, la indiferencia o el rechazo, las cuales se resumen en la palabra valor y en la que habla puede ser belleza, la verdad y la certeza, el rigor científico, la actitud, el compromiso del profesor, etc. Recuerden Bueno, que, perdón, antes de que des tu explicación, recuerden que todo este tema no sé si Caritina estuvo en la clase pasada o no, estamos hablando de intencionalidad humana, para que tengan la idea y no lo quieran como, o a lo mejor no están jalando la información respecto de qué, o sea, que me dicen, ay, es que yo no entiendo por qué el contenido cognoscitivo. Ok, recuerden que el tema principal es la intencionalidad humana, entonces estamos basando de la intencionalidad que tiene el ser humano en el aula, hasta ahí, ¿sale? Entonces ya de aquí nosotros podemos empezar a ver su actitud en la clase, la aceptación o la indiferencia o rechazo que pueda tener el alumno dentro de nuestro ámbito docente, ¿ok? Continúa, Fer, perdón, es que vi a una personita con carita de, ¿what? ¿De qué están hablando? Por eso quise intervenir. no está bien. Bueno, aquí son los procesos en los cuales somos capaces de generar y asimilar un conocimiento dentro de la educación. Ajá. Bien. Valores estéticos, morales y sociales. Una educación correcta debería abarcar el cultivo de estos valores y no basta el conocimiento especializado en una rama profesional. La ausencia de los valores mencionados puede producir una atrofia o desequilibrio en la personalidad del especialista. Bueno, aquí son las virtudes que sobresalen desde nuestra persona y generamos apreciaciones tanto positivas como negativas en nuestro entorno. Ok, y dice que en la educación debería abarcar un cultivo de estos valores. ¿Qué valores inculcarías tú en tus alumnos? El respeto, la tolerancia, Ajá. Empatía. Empatía, Ajá. ¿Qué más, chicas? resiliencia. Así es. mm, ¿Y por qué creen que es importante el fomentar nosotros ese tipo de valores dentro de nuestra aula? Dime. Pues primero para crear un ambiente agradable en el aula, ¿no? Y después yo pienso para ellos, como ya lo tienen cimentado, poderlo aplicar fuera del aula, en su casa, en la sociedad. Así es. Recuerden que nosotros como docentes somos un refuerzo de la familia, pero a veces en la familia esos valores no se fomentan. Entonces, nosotros somos la segunda escuela en educación y formación del alumno. Si dentro de su ámbito familiar no están fomentados esos valores o alguno de ellos no está bien asociado con la percepción de la realidad, nosotros podemos compartirlo y hacerle entender realmente cómo es ese valor. Porque, por ejemplo, en su casa le pueden decir, es que tienes que tener respeto hacia tu papá. Por ejemplo, cuando es una familia machista, ¿no? El que el papá se tiene que sentar primero a comer, bla, 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 bla. Entonces ellos el respeto probablemente lo asocien o lo asimilen hacia una persona adulta, pero ellos a lo mejor no pueden asociar que el respeto puede ser hacia un compañero de su misma edad o hacia otro tipo de personas que no pertenecen a su familia. Entonces, nosotros como institución educativa damos ese horizonte amplio en el que les enseñamos al alumno que el respeto, bueno, de acuerdo al conocimiento que él tiene, no solamente, por ejemplo, se aplica en casa, no solamente se aplica con la persona familiar, el vecino o el amigo, también dentro de su aula, con sus compañeros y fuera de su contexto y dentro de su contexto social en el que se desenvuelve. ¿Sí les queda claro, chicas? El por qué es importante. Sí, o sea, te Bien. lleva a un desarrollo tanto en el aula y abarca hasta en su vida, en su entorno. Sí, claro, y de ahí nos podemos brincar hasta ya que el alumno sea un profesionista y desarrollar una ética profesional, porque a veces el no generar el respeto, imagínate, hablando ya en algo real, con los abogados, ve la similitud de los abogados y los médicos. Los médicos
Ellos crecen en otro contexto dentro de su escuela y entre ellos, por ejemplo, se dice, nosotros nos vamos a cubrir. Si hay una negligencia médica, probablemente en el peritaje yo voy a determinar que no le existe, porque puede pasar y muchos médicos dicen, no, es que le echan la culpa a la máquina, a quien tú quieras, pero ellos no responden sobre ese agravio que se pudo tener hacia la persona. Por ejemplo, en cambio, los abogados, digo, no puedo generalizar en ninguna de las dos carreras, pero es lo más común y lo que más se escucha. Si el abogado te está llevando el asunto correctamente y tú te acercas a otro abogado por una sugerencia u opinión de cómo está llevándose el asunto, la mayoría te va a decir, no, es que tu abogado es un tonto y no sabe. ¿Para qué? Para robar al cliente. Y eso no es ético. ¿Estamos de acuerdo? Porque lo que ellos aprendieron de pequeños probablemente pues se deformó en el transcurso de su formación. Entonces, no solamente esto es importante desde que estamos en preescolar, sino en cada etapa de formación del profesionista. En cambio, como les comento, con los médicos, la mayoría entre ellos se escucha mal, pero se tapan y dicen, no, aquí no existió negligencia médica, fue una cuestión de que su riñón no funcionaba, etcétera. Y entre ellos sí existe esa ética para poder decir, nos vamos a cubrir entre nosotros. Entonces, ahí se ve el tipo de formación que lleva cada una de las dos carreras, la desviación que agarran, porque probablemente tuvieron una formación idéntica, pueden ser compañeros de a lo mejor hasta la preparatoria, pero dentro de su formación ya profesional pudo haber una desviación. Entonces, en esa desviación es cuando se causa esa falta de ética profesional. O, por ejemplo, con los psicólogos, hay psicólogos o docentes que dicen, no, es que tal alumno le empiezan a platicar al marido, cosas que tú dices, o sea, son cosas que se tienen que quedar dentro del consultorio y que no deben de saber. Entonces, esa formación de valores tiene que ser siempre y hasta que el profesionista egrese. Eso tiene que ser porque ustedes no saben realmente si se van a quedar siempre en ese ámbito. A lo mejor ustedes quieren un ámbito educativo básico, ¿no? Pero a lo mejor la vida lo lleva al ámbito educativo a nivel superior, como me tocó a mí. O sea, yo soñaba con estar en educación básica y al final me llevó a medio superior y luego a superior. Entonces, hay que tener bien en claro cuál va a ser el tipo de valores que se tienen que formar, porque no sabemos el destino dónde nos vaya a llevar. ¿Ok, chicas? ¿Tienes alguna otra diapositiva, Fer, para continuar? La actividad nada más, la actividad. Okay. Pero igual se las mando. Y pues, yo puse como una sopa de letra que pueden hacerlo en EducaPlay o un escarabajo con periódico, o sea, de las definiciones, buscar las palabras en el periódico y pegarlo en tu cuaderno. Súper bien, muy bien, muchísimas gracias. ¿Quién quiere continuar? ¿Cari o Andrea? ¿O lo dejamos en sorteo? Muy bien, Andrea. Me dicen si se ve. Sí, sí se ve bien. Ay, déjeme lo hago grande. Ush. Bien. Bueno, mi hoja de presentación, pero comienzo con el tema. Bien. ¿Cuál es el horizonte axiológico de la intencionalidad humana? Puse esta imagen como los que se desglosa de la persona del estudiante. Una de esas es la intencionalidad humana, que es la iniciativa por parte del estudiante y la de su intención. Igual el horizonte axiológico, que es destacar, desarrollar un tema, utilizar valores y emplear motivación y autoevaluación. La libertad humana, que abarca la responsabilidad, creatividad, libertad moral y controles aversivos. La comunicación intrapersonal, que es relacionarse de una forma accesible con el docente mediante principios basados en la comunicación y educación. Y por último, la existencia auténtica, el valor de la autodeterminación y participación en el mundo del sujeto. Para comprender primero el tema, puse como definición que es una axiología. Es la rama de la filosofía que estudia la naturaleza de los valores, como lo comentaba mi compañera Fer, en tanto los valores positivos como los valores negativos. La intencionalidad humana está orientada hacia un objetivo que es considerado importante y útil. Por esto, el valor puede ser definido como un correlato objetivo que es exteriorizar de la intencionalidad humana. Una cosa es el valor y otra cosa es la valorización y la evaluación. La existencia es la que posibilita
de la que es posible la presión en caso de pretende llegar a ser objetiva. El horizonte axiológico. 1. Destaca lo valioso del tema. No basta con que el maestro capte el valor del tema. Me equivoqué. De alguna manera lo haga saber a sus estudiantes. 2. Contenidos cognitivos y axiológicos. Debe tomar en cuenta los elementos destinados a las dificultades emotivas del estudiante. Me comí bien muchas letras. Valores a seguir en el aula. 3. Dignidad a la posibilidad humana. Confiar en las cualidades positivas de cada uno y saber descubrirlas y alentarlas. 4. Motivación intrínseca. Cesar con coerciones como amenazas, castigos, etc. ¿Sí saben qué es la motivación intrínseca? Como quitar todo, como dice, las amenazas y a lo que yo entendí como eso, ¿no? Es como un aprendizaje que obtiene... yo lo había explicado, pero sí, es un aprendizaje que obtiene por medio de... Ay, no, es mejor. Ahí les va. En su clase de teorías de la educación les explicaron lo del estímulo, el premio y el castigo, ¿se acuerdan? Sí. Ok, entonces en el estudiante existe el estímulo. El estímulo es el que el docente va a hacer o a dar con la finalidad de alguna acción, de que se realice alguna acción en específico. Por ejemplo, yo a ustedes les dejo entrar 10 minutos después a clase para que tengan tiempo de tomarse un café, desayunar o lo que sea. Eso yo lo hago con la iniciativa de que ustedes pues pongan atención a clase y se haga la clase más dinámica. Independientemente de que ustedes se conecten a una clase, yo les estoy brindando un incentivo. El incentivo se brinda sin condicionar. ¿Sí me explico? En cambio, el premio va a ser condicionado a, por ejemplo, yo les voy a decir, si ustedes se conectan todas las clases, yo les voy a exentar de examen y no vamos a tener examen este bimestre. Entonces, únicamente quien cumpla con esas características, yo le voy a dar el premio. Entonces, esa es una motivación extrínseca, es la que tú estás utilizando porque alguien más te está motivando a que tú realices esa actividad. En cambio, la intrínseca es, por ejemplo, Cari, que a lo mejor dice, Cari, mi objetivo de este cuatrimestre es sacar 100 cerrados. La motivación intrínseca es la que tú tienes internamente y la que se va a satisfacer al tú cumplir con ese objetivo. ¿Sí les queda claro, chicas? Entonces, ustedes en esa clase de teoría de la educación, eso lo vieron dentro del condicionamiento operante. Aprendieron lo que fue el castigo y el premio, el castigo positivo, el castigo negativo, el premio positivo y el premio negativo. ¿Sí se acuerdan o no se acuerdan? Sí. Bueno, entonces ahí les hice un pequeño paréntesis para que sepan cuál es la motivación intrínseca, ¿ok? Ok. Gracias, maestra. Sí. 5. Valores estéticos, morales y sociales. La ausencia de los valores puede causar un desequilibrio de la personalidad. Por último, la autoevaluación. El profesor otorga una calificación y el estudiante tiene que conformarse si cumplió con el propósito. Ok, aquí en la evaluación, bueno, la autoevaluación es lo que les comentaba yo del premio. Realmente ustedes saben que al cumplir con sus actividades van a tener la evaluación que se supone que en este caso es 100, ¿verdad? Sí. Por ejemplo, si yo le pregunto a Andrea, ¿cuál fue la autoevaluación del cuatrimestre pasado? Andrea me va a decir, no, pues sabe que maestra no entregué la primera tarea. Y a lo mejor yo sé que mi autoevaluación, de acuerdo a lo que usted, a las normativas o al organigrama que me puso usted, al encuadre que me puso de evaluación, pues yo creo que probablemente voy a tener un 90 porque no entregué la primera tarea. ¿Ok? En la dignidad de la personalidad humana, ¿qué opinan ustedes? ¿Qué es lo que creen que sea? Confiar. Porque tú, aquí dice que tienes que confiar en las cualidades positivas de cada uno de los alumnos, pero tú no puedes confiar en eso en un alumno, por ejemplo, de primero de primaria, ¿o sí? O sea, ¿tú confiarías en las cualidades positivas de un alumno de primero de primaria? Pues yo digo que en cierto punto sí, porque es una cualidad que tiene, pero que se está desarrollando. Igual solamente es alentarla, esa cualidad que tiene. ¿Y cómo, por ejemplo, descubrirías qué tipo de cualidades tiene el alumno? Tu grupo, por ejemplo, a lo mejor hablamos en un grupo en general, porque a lo mejor va a ser muy difícil detectarlo en cada uno de los alumnos. ¿Cómo tú, dentro de tu grupo, puedes identificar las cualidades del grupo? ¿Mediante qué medios y herramientas te puedes allegar para distinguirlas?
Igual yo creo que igual mediante las actividades que vaya dejando, pues ahí hago una valoración de, por así decirlo, la calidad de su trabajo si veo cuáles son sus cualidades, o sea, en qué le falla y en qué no. Tanto Vas a como... hacer una evaluación de tu grupo, pero no una evaluación de calificación, sino una evaluación cualitativa de decir, bueno, vamos a ver el alumno, qué es lo que me puede, qué son los rasgos que contiene mi grupo. Por ejemplo, si yo quiero decir, si yo quiero que mi grupo, o pretendo que mi grupo sea un grupo en que le encante la lectura, ¿qué voy a promover? Bueno, voy a promover círculos de lectura. Si yo veo que existe interés dentro de los círculos de lectura, estoy viendo, bueno, si existe esa cualidad positiva en mi grupo porque ha tenido éxito la implementación de la estrategia didáctica que yo seleccioné. Pero si probablemente no tiene éxito la herramienta didáctica que yo estoy seleccionando, podemos ir cambiando para ver cómo puedo yo obtener la atención del grupo y saber cuál es la cualidad de cada uno. Ya nosotros, si identificamos la cualidad de cada uno, es mucho más fácil nosotros poder transmitir un buen aprendizaje. ¿Sí les queda claro, chicos? Por ejemplo, en el kinder, creo, Andrea, supongo que tú haces la herramienta del que se agarran de la mano y empiezan a dar vueltas y con conceptos y que arriba y que abajo y que adentro y que afuera y así. ¿Sí realizas esa actividad? Ok, Sí. y tú sabes que probablemente al alumno de kinder no lo puedes tener sentado todo el rato porque el No. alumno se va a enfadar. Entonces tú descubriste que tú teniendo tu grupo animado de una manera a lo mejor, pues sí, sacándolo al patio o haciendo actividades dinámicas de pie, tú obtienes la atención del alumno y dices, bueno, la cualidad que tiene el alumno es que a lo mejor le gusta andar, le gusta estar parado o de pie, bien, voy a seleccionar actividades en las que él pueda desarrollarlas en esa, que él se sienta confortable en esa posición y que tú puedas generar transmisión correcta del conocimiento a través de las habilidades y las cualidades que tienen tu grupo. Por ejemplo, si fuera a lo mejor clases ya que tú dieras por fuera, unas clases individualizadas para obtener mejor evaluación, a lo mejor ellas ya tendrás que determinar individualmente qué tipo de alumnos tienes, qué problemas están generando en el nivel en el que se están desarrollando. Eso también se lo doy de tip, porque a lo mejor dicen, bueno, yo nada más tengo 4 horas en SEP y a lo mejor me gustaría dar clases externas de regularización. Entonces ahí sí es muy importante que ustedes identifiquen las cualidades, pero ya de manera individual para saber qué problemas es el que tiene el alumno y por qué no se ha podido desarrollar de manera general en clase, de una manera correcta. Sí. ¿Sí les Sí, queda de claro, hecho, chicos? yo también doy clases de regularización después de mi trabajo, entonces sí, Ajá. es individual, como usted lo dice, las necesidades que tiene el niño. Así es. Y hay veces que tú te das cuenta que el menor reúne todos los requisitos y que a veces el maestro se lo agarra de bajada. Me ha tocado que tú dices, bueno, es que realmente a lo que tú debes de tener de conocimiento en este nivel y hasta este bimestre, tienes el conocimiento. ¿Por qué no te está yendo bien en los exámenes? Revisas las evaluaciones y el examen está mal calificado. Me ha tocado en algunas ocasiones. Me ha tocado que a veces es porque se ejerce bullying dentro del aula, por cuestiones de intimidación, etcétera, muchas cosas que a lo mejor ustedes pueden ya posteriormente derivar a alguien más. ¿Sale? Sí, Continúa, por favor. continúo. Ay, no se cambia. Ay, no me brinqué. Sí. ¿Cómo destacar lo valioso de un tema? Creo que lo saqué igual que Fer. El secreto de una exposición puede residir en la importancia y el valor de un tema que aparece explícitamente revelado a los estudiantes gracias a una adecuada advertencia desde el principio de la clase. No basta con que el profesor capte el valor del tema, es necesario que lo haga saber a sus estudiantes. Y por ejemplo, ¿cómo tú resaltarías lo valioso de un tema? A lo mejor todos me pusieron la misma definición, pero en la práctica, ¿cómo lo resaltas tú el valor valioso de un tema? Pues como comentaba, si hubo un aprendizaje significativo en el niño, en la persona. Sí, pero por ejemplo, bueno, hoy les voy a dar la técnica que utilizo yo. Por ejemplo, cuando les expliqué lo del aprendizaje significativo, no sé si se dieron cuenta que una clase anterior de que yo les explicara el aprendizaje significativo les di un contexto de lo que era, en la clase se los expliqué y en cada clase que yo tengo trato de darles un refresh. O sea, al tener la retroalimentación de ese tema es ponerle importancia. Yo voy a destacar ahí el tema que a mí me interesa que ustedes tengan presente y que es un tema importante. Entonces, de manera personal, yo lo que utilizo es la retroalimentación. Y ya con eso, con la retroalimentación, digo, bueno, el alumno ya le quedó claro que para el aprendizaje significativo tiene que tener asociación y asimilación para que el alumno se le quede. Entonces, la técnica didáctica que utilizo yo
en la retroalimentación. Probablemente muchos docentes lo utilicen, probablemente otros no, pero yo para resaltar lo valioso de un tema, en mi caso yo utilizo la retroalimentación. ¿Ustedes qué utilizarían? ¿O les agrada esa idea? O díganme, o sea, díganme qué es lo que, a lo mejor en su ámbito estudiantil, que sus profesores, qué acciones realizan para que ustedes tengan un tema aquí en mente, que lo resalten y que no se les vaya a confundir. Sí, igual retroalimentación, como un ejemplo, ahorita explicando el tema y la tarea es sobre este tema para retroalimentar lo que ya hemos visto. Ajá. También en el grado escolar en el que estoy es lo mismo. O sea, si estamos explicando el número 1, no puedo seguir el paso sin recordar el número 1 siempre para poder seguir a los siguientes números. Así es, hay profesores que utilizan su técnica de retroalimentación de diferente manera, pero por ejemplo llegan y te dicen, te hacen como un tipo de examen oral llegando a la clase, ¿no? De lo que se vieron en clases pasadas. A ver, ¿ustedes qué recuerdan que fue el proceso del aprendizaje? ¿Ustedes qué se acuerdan de las teorías cognitivas? ¿Cuál fue la teoría de Piaget? ¿Sí me explico? Entonces son varias técnicas que se utilizan. A mi punto de vista, ustedes pueden utilizar la retroalimentación de la manera que ustedes decidan, pero sí es muy importante que lo ejerzan, porque si no el tema va a pasar desapercibido como un tema más. Y lo importante, bueno, se supone que lo ideal es que si tú tienes un objetivo dentro de tu planeación, tú defines objetivos específicos y objetivos generales. Con tu objetivo específico, tú vas a complementar tu retroalimentación. Si tu objetivo específico es generar alguna conducta en el alumno, algún aprendizaje en específico, entonces la retroalimentación va a ser de acuerdo a tu objetivo específico que tú planteaste dentro de tu planeación de clase. ¿Sí les queda claro, chicas? Sí, maestra. Bien. Continúa, por favor, Andrea. ¿Cuáles son los contenidos cognitivos axiológicos? Los profesores también deberían tomar en cuenta los elementos destinados a las facultades emotivas del estudiante. Su actitud en clase es de aceptación, de indiferencia, de rechazo. Estará básicamente influenciada por estos elementos que en resumen en la palabra valor y que en el aula puede ser la belleza, la verdad, la certeza, rigor científico, la actitud de compromiso del profesor, la integridad de la persona, la competencia, la profundidad en conocimiento, la simpatía, la injusticia, honestidad intelectual, comunicación a nivel personal y la responsabilidad, entre otras. Para completar este tema, en cuanto termine Cari su presentación, les voy a compartir un video porque yo sé que está como muy técnico lo que están leyendo y se están quedando con cara de no entiendo nada. Entonces les voy a compartir un video y lo vamos a ver aquí para que lo vean un poquito más desmenuzados y chicas. No sean malitas, terminamos la sesión y regresamos porque ya se va a acabar el tiempo, ¿sí? Bien. Me falta. ¿Perdón? Positiva, ¿las muestro, maestra? Sí, porfa. Los valores estéticos, morales y sociales en la enseñanza. Una educación correcta debería abarcar el cultivo de estos valores. No basta con el conocimiento especializado en una rama profesional. La ausencia de valores mencionados puede producir una atrofia o desequilibrio en la personalidad del especialista. Y por último puse un video súper corto, creo que dura como 3 minutos para que quedara un poquito más claro el tema. Ok. A ver, déjame ver si lo puedo poner. Está pensando. No, no te preocupes. Ahí va. Sí, está bien.
La importancia de la axiología en la educación. Años atrás la axiología no existía en la educación. ¿Sí se escucha? Los maestros no Sí. tenían la oportunidad de analizar y estudiar los valores de cada uno de sus alumnos, ya que para esos tiempos los juicios de valor no tenían subjetividad y objetividad que podían llegar a tener en la educación. La axiología apareció teniendo una mayor fuerza en el siglo XIX, creando un cambio en la educación y enfocándose en los principios, cualidades y virtudes que caracterizaba a cada uno de los estudiantes, pensando en sus conductas, intereses y sentimientos. ¿Qué fue lo más importante de este cambio? Que la axiología formó parte de la ética y estética y estudiaba la conducta moral de cada uno de los estudiantes y se podía analizar a los estudiantes enseñándoles qué es correcto y qué no lo es. ¿Le puedes poner pausa ahí, por favor? Sí. Para que nosotros podamos definir en los estudiantes qué es correcto y qué no lo es. Nosotros como docentes vamos a tener que hacer un proceso cognitivo para poder identificarlo. Dentro de este proceso cognitivo nosotros vamos a tener varias partes. La primera parte va a ser la observación que yo como docente voy a tener ante mi grupo y entre cada individuo de mi grupo. También el siguiente punto que yo voy a analizar va a ser la comparación que tengo que hacer de acuerdo a si el alumno que está dentro de mi nivel educativo reúne las características de conocimientos y el poder cognitivo de poder asimilarlos. Porque muchas veces nuestro alumno decimos, no, realmente a lo mejor este alumno tiene un déficit porque no puede o no tiene los conocimientos o el poder cognitivo para poder relacionar y aceptar el conocimiento que estoy transmitiendo. Después de ahí podemos hacer una clasificación. Ya que tenemos la clasificación del tipo de alumnos que nosotros tenemos, ya tenemos que hacer la definición del análisis de cada de esos alumnos. Por ejemplo, yo dentro de esa definición digo, bueno, tengo un alumno que tiene déficit de atención, tengo un alumno que a lo mejor tiene autismo en primer grado, que es un grado leve, y después tengo que hacer el análisis de cada uno de esos alumnos. Después de que yo realizo ese análisis, ya voy a llegar a la conclusión de cuáles son los métodos y estrategias que yo tengo que utilizar dentro de mi aula para yo poder generar ese conocimiento y esa correcta transmisión del conocimiento. Entonces, recuerden que como docentes tenemos esos procesos cognitivos, se los voy a repetir, es observación, comparación, clasificación, definición, análisis y conclusión. Por eso te pedí que le pusieras pausa ahí, porque ahí nos está hablando exactamente de eso y ahorita les voy a compartir el video de eso. ¿Sí les quedó claro, chicas? ¿No me fui muy rápido? No, maestro, está bien. ¿Quieren que se lo vuelva a repetir? Sí. Ok, el primero es observación. El segundo va a ser comparación. El tercero va a ser clasificación. El cuarto va a ser definición. En el quinto se va a hacer un análisis. Y posteriormente se hace una conclusión. Listo, chicas. Ahora sí, dale continúa, por favor. Es que justo en ese momento dije, aquí se los explico. De vista artístico, mejorando la disciplina en la escuela y creando valores. Ha sido importante ya que cambia muchas mentalidades para bien, implementando la disciplina en la escuela, creando motivos y criterios, estudiando la forma de comportarse de los alumnos, implementando la filosofía para analizar los fines educativos y valores educativos. Es una forma nueva de educar que se enfoca en la justicia y el orden social, incluyendo valores y normas en la sociedad para que los estudiantes distingan el bien y el mal. En tu video menciona que nosotros tenemos que crear motivos. ¿Se acuerdan cuando ven el condicionamiento operante que les hablaba de los motivos de la motivación intrínseca y extrínseca? Pero dentro del condicionamiento operante, a ustedes se les habló, no sé en qué semestre lo llevaron, creo que fue en primero, del condicionamiento positivo. El condicionamiento positivo es en el que yo refuerzo en el alumno para que sean repetitivas esas conductas. Son las conductas que yo quiero como docente que sean repetitivas. Por ejemplo, la participación del alumno, el que prenda la noveta en línea, por ejemplo, las cámaras, es una acción que yo considero que es buena y que sea repetitiva. Dentro del condicionamiento operante se extienden esas dos, pero
Si yo, por ejemplo, quiero eliminar alguna de esas conductas, nos vamos al refuerzo negativo. ¿Sí se acuerdan del refuerzo positivo y negativo? ¿No? Bueno, les estoy dando así una refrescada de cuando vieron eso primero. Entonces, en el refuerzo positivo, nosotros vamos a hacer que esas acciones sean repetitivas. Yo como docente voy a motivarlos para que esas acciones sean repetitivas. Y en el refuerzo negativo, yo voy a motivarlos para que esas acciones no sean repetitivas. O sea, la funcionalidad pues sí, es que el alumno deje de realizar esas conductas que a mí no me parecen correctas, como lo puede ser el salirse del aula sin pedir permiso, como lo puede ser el no llevar las tareas, porque recuerden que el aprendizaje no nomás es del docente, los alumnos también van a aprender de su entorno. Entonces, si yo veo que los alumnos empiezan a dejar de entregar tareas y los demás lo ven como algo normal, el refuerzo yo que tengo que aplicar va a ser un refuerzo negativo, que probablemente puede ser un castigo. Entonces es muy importante saber utilizar los tipos de refuerzos para fomentar la aplicabilidad de las acciones si es que quiero que sean repetitivas en el refuerzo positivo o en el refuerzo negativo, nosotros poder eliminar ese tipo de conductas dentro de nuestra aula y de esas acciones. ¿Sí les quedó claro, chicas? Sí, maestra. Bien. Cari, ¿me apoyas con tu exposición, por favor? Muchas gracias, Fer. Andrea y Fer. Lo tenía apagado, perdón. No, no te preocupes. ¿Listo? ¿Ya se ve? Sí. Bueno, esta es mi portada. Sí. Axiología educativa. Voy a empezar a explicar y leer esto. La axiología en educación es el estudio de los valores desde un punto de vista pedagógico. Se incluyen en este apartado distintos tipos de valores como los de carácter ético, social, cultural y estético. El estudio de los valores es de gran importancia en este campo, ya que se considera que los valores, una de las características fundamentales es el desarrollo del ser humano. Son susceptibles de no ser aprendidos no solo como un sistema de normas establecidos, sino que desde un punto de vista crítico. Bueno, yo lo puse así en general porque la axiología, según yo, es muy importante dentro de la educación, ¿no? Porque te enseñan los valores, no nada más valores de la escuela, sino ético, social y cultural. Seguimos con esto. ¿Cómo destacar lo valioso de un tema en la educación? Yo lo dividí en dos, o sea, así lo entendí yo. En el caso del docente, pues el docente tiene que usar diferentes métodos de aprendizajes para dar su clase, o sea, tiene que llamar la atención de sus alumnos. La siguiente, buscar la forma de interactuar con los alumnos. Esto pues podría ser por medio de juegos, por medio de materiales o por medio de canciones o músicas. También usar estrategias didácticas. Y en el caso del alumno, estar activo en las clases, o sea, que participe, que diga, no entendí esto o cualquier otra cosa, que sea activo para que aprenda más rápido, ¿no? También relacionar el tema visto con lo personal. Pues para que el alumno aprenda un tema, tiene que relacionar con, o sea, con lo que está viviendo en su vida diaria o con algo que a él le guste. Y otra cosa importante, también tomar apuntes sobre el tema. Okay. ¿Cuáles son los contenidos cognitivos axiológicos? A mí me apareció esto, no sé si está bien, maestra. Pues primero decía, elección del contenido. Ahí es cuando determinas el documento que vas a utilizar o el documento que te vas a enfocar para dar un tema o para enfocarte en tu clase, ¿no? Determinación de los objetivos. Aquí es especificar qué es lo que vas a decir en preanálisis. Tener en cuenta ya así del tema del objetivo y así, o sea, tener así lo claro que le vas a transmitir a tus alumnos.
y en codificación, que los alumnos identifiquen el tema y tomen así, o sea, la manera correcta de su interpretación con algún tema que tú le estás dando como docente. En categorización, pues aquí es cuando especificar los temas, subtemas y así características de algún contenido que quieras darle. Aquí te También, van. ajá. Los elementos que me estás poniendo son para yo definir qué tipo de valores tengo que transmitir. Por ejemplo, no sé, si hoy vamos a hablar del respeto, yo tengo que ver, bueno, ya analicé cuál es la elección de mi contenido, entonces yo voy a ver el respeto, les voy a poner un video a mis alumnos sobre el respeto, y dentro de eso yo ya hice el análisis, la codificación y la categorización de qué tipo de respeto les voy a inculcar. Por ejemplo, el respeto hacia los maestros, el respeto hacia los alumnos, a sus compañeros de clase, o el respeto en la familia. ¿Sí me explico? Tú, al momento de hacer la selección del valor que tú quieres transmitir o de lo que tú vas a transmitir dentro de tu clase, tú ya hiciste esto de manera, pues se puede decir automática dentro de tu cerebro para tú poder llegar a esa conclusión de yo decir, ¿sabes qué? El día de hoy vamos a hablar sobre el respeto, pero no siempre podemos decir, hoy voy a hablar tal cual de la tolerancia. No, probablemente el tema en el que tú vas a abarcar, la ética o lo que tú quieras, tú ya determinas tu elección de contenido. Por ejemplo, si yo quiero hablar de la ética profesional, yo ya tengo el análisis de lo que es la ética profesional, ya codifiqué y a lo mejor no lo estoy hablando como un valor, pero dentro de eso yo estoy implementando los valores, el valor de la responsabilidad, etcétera. Si me explico, muchas veces tus contenidos no van a ser tal cual de que tú des una clase de la tolerancia o el respeto, sino los valores que van a transmitir a partir de ese conocimiento. ¿Sí me explico? ¿Sí te queda claro, Cari? Sí. Ok. ¿Sí les quedó claro a los demás? Porque o sea, no quiero que se me enfoquen en que, es que es una clase que yo voy a dar de los valores. No. En el contenido que yo estoy implementando en mi clase, hay contenidos en los que se tienen que fomentar los valores. Pero eso no significa que mi clase vaya a ser de los valores humanos y morales dentro del aula o fuera del aula. ¿Sale? Continúa, por favor. Sí. Aquí yo puse los valores estéticos, morales y sociales. Ajá. Los valores estéticos nos dicen que la escuela debe sensibilizar al educando frente a los valores estéticos. Por ejemplo, en una clase de arte, pues podrías enseñar la música a tus alumnos, o en una clase de literatura, pues ahí sería como escribir, leer un cuento o lo que sea, ¿no? Sí, y por ejemplo, en la clase de arte que tú dices, yo realmente no estoy dando una clase de valores. Ajá. Entonces yo te estoy dando una clase, por ejemplo, de guitarra, ¿no? Entonces yo te estoy enseñando cómo se utiliza la guitarra, cómo se debe tomar la guitarra, qué puedo hacer con la guitarra, o por ejemplo, una clase de karate, cuándo lo puedo utilizar, cuándo no lo puedo utilizar, qué reglas debo de seguir. Sí me explico, pero dentro de ese aprendizaje que ustedes están determinando, pues va a llevar un conjunto de valores. Y los Sí. valores sociales, que son los que se van a poner, bueno, a destacar dentro de nuestra interacción con la sociedad, en cualquier ámbito, ya sea educativo, sea profesional, etcétera. Ok. Ok, Con continuamos. valores morales. Sí, según el filósofo alemán Max Steller, los valores morales siguen una jerarquía y aparecen en primer plano los valores positivos, relacionados con lo que es bueno, después lo que es noble, luego lo que es bello. Los valores morales son la esencia del deber. La vida moral se confunde con la vida buena. Sigo con valores sociales. Los valores que se pueden desarrollar dentro de la educación son la libertad, justicia, solidaridad, igualdad, responsabilidad y honestidad. Estos son los valores fundamentales para que un alumno pueda desarrollar dentro de su escuela y así aplicarlo en lo social. Así es, tú también dentro de tu aula, bueno, cuando estamos a lo mejor a nivel básico, transmites lo que es bueno y lo que es malo dentro de ello, porque a lo mejor un niño de kinder él no lo ve como malo que llegue y copie la tarea de 1 más 1 es 2, ¿verdad? Pero tú como docente, dentro de tu evaluación y de tu presencialidad, tú les haces entender, esto es una acción mala,
O sea, tú tienes que realizar tu tarea de manera individual o no se tiene que copiar. Y realmente esa estrategia que estás utilizando no es de que les vas a dar una clase de valor, es algo que se está inculcando a través de tu interacción con tu grupo. Tú le puedes decir, por ejemplo, les llevas un conejito y tú dices, mira, el conejito es, bueno, si estás hablando de clase de ciencias naturales, un animal, bla, 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 les explica las características, es un animalito que pues no tienes que pisarlo, tienes que acariciarlo, es un animal noble, bla, 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 bla. Entonces el niño, al tú explicarle las características, el que va a hacer en automático su reacción va a ser, bueno, lo voy a acariciar. Pero si tú le dijeras que es un animal agresivo, el niño luego nuevamente se podría a la defensiva. Si, por ejemplo, le llevas una serpiente, ¿tú has visto algún niño que quiere agarrar una serpiente después de que le da la descripción? No, ¿verdad? Entonces tú ahí estás, dentro de los valores morales, le está enseñando lo que es bueno, lo que es malo, lo que se debe hacer, lo que no se debe hacer y también las acciones que ellos tienen que implementar ante quienes. Por ejemplo, el respeto hacia los animales, el respeto hacia las personas, el respeto hacia los objetos, sus propios objetos y los objetos de las demás personas, etc. ¿Ok? Continuamos, por favor. Sí, por último, mi material didáctico. Yo hice un crucigrama Ajá. para que lo completaran. Aquí está así como un ejemplo de qué se va a hacer. Bien. Muy bien, chicas. Voy a compartirles el video para finalizar la clase, para que quede esto claro. Y me digan también si tienen alguna duda o no. Compartir. ¿Sí lo pueden ver? Sí, Ok, ahora déjenme. ¿Lo escuchan, no, verdad? Bueno, eso todavía no tiene audio, espera. ¿Sí lo escucharon o no? Sí. Ok. No, maestra, no se escucha. Escucha muy, muy bajito. Ahí va. Déjenme entonces. Denme un minuto. Audio. En un minuto estoy configurando esta cosa porque a veces en cada sesión que termino luego se desactiva. Puedo grabar altavoz sin micrófono. ¿Eso sí lo escuchan? ¿Sí lo escucharon eso de a través de las percepciones? No, maestra. Bueno, yo no. Porque hoy no quiere mi compu reaccionar. ¿Quiere que le ayude a ponerlo yo, maestra? ¿Sí lo escucharon o no, chicas? ¿No? Sí, se escucha un poco. Bajito. Les paso si quieren el link y lo vemos afuera de clase. ¿Sale, chicas? Y ahorita volvemos. Se los mando ahorita por WhatsApp. Y ahorita regresamos a la sesión. ¿Sabes? Sí. Sí, maestra.
¿Qué les quedó claro? ¿No les quedó claro? ¿Está fácil? ¿No está fácil? ¿Sencillito? ¿No sencillito? ¿Han aplicado ustedes Sí, esto? más que nada. No, no es- No te No, escuché, Cari. sí está sencillo, maestra, como usted lo decía, que pues lo que utilizaban los maestros, y eran los pasos que decía que era evocar, repetir, comprender, y que el proceso primero se recibe, se procesa y al final se retiene. O sea, Así es, cada autor lo maneja de manera diferente. Hay autores que te manejan también la opción de la memorización y cosas así, pero ya ustedes de manera individual van a percibir en sus grupos qué es lo que tienen que aplicar ustedes y también lo que el alumno tiene que retener y qué es lo que no tiene que retener. Es por eso que es muy importante el saber hacer la retroalimentación para que un tema en específico que para nosotros creemos que es importante quede guardado dentro del alumno. ¿Tiene alguna duda, alguna pregunta, alguna sugerencia? no, ¿No? maestra. Ok, esta semana, déjenme ver qué temas, ya casi terminamos con los temas, realmente nos hemos ido rápido. Didáctica general son ustedes. Vamos a empezar con técnicas didácticas la siguiente semana, entonces ya va a estar un poquito más padre nuestra clase porque ahora sí vamos a empezar con cosas más prácticas. Entonces, cualquier cosa quedó a la orden, chicas. Si tienen alguna duda, de todos modos, voy a hacer la grabación ya del video. Ya vi por qué no grababa esto. Se los voy a subir como parte de la sesión por si quieren volver a ver el video y también para que Itamar lo pueda ver completo, ¿ok? Ok, Si tienen maestra. alguna duda o algo, ya saben, mándenme un WhatsApp. Si no pueden estar en clase o cualquier situación, yo estoy a la orden para ustedes. Muy Sí, bien. gracias, maestra. Bueno, cuídense, chicas, que tengan buen fin de semana. Hasta luego. Hasta luego, bye. Bye. Proceso personal que sucede a lo largo de nuestra vida, gracias a la interacción con lo que nos rodea. Los aprendizajes tienen distintos niveles de complejidad. Por lo general, vamos de lo simple a lo complejo, aunque no todos requerimos los mismos tiempos para aprender. A través de las percepciones, los seres humanos podemos captar todo lo que nos rodea, situaciones materiales, sociales y personales. La impronta cerebral nos da la facultad de representar mentalmente las realidades y a través del lenguaje podemos nombrarlas y relacionarlas para construir imágenes complejas del mundo material, social y personal. Esto es lo que nos diferencia de los animales. A los procesos de construcción intelectual que nos permiten describir, explicar y valorar las realidades naturales, sociales y personales, los denominamos procesos cognitivos. Cada proceso implica una serie de operaciones mentales y se desarrolla en 3 etapas. Se recibe la información, se procesa y se retiene a partir de los distintos tipos de memoria. Cuando se enfrenta un problema o situación, el conocimiento almacenado en la memoria se recupera y se usa para resolverlos. Las diferentes capacidades que tienen los estudiantes para aprender son resultado de experiencias culturales más que rasgos innatos. Una de las principales formas en que la cultura escolar inculca a los estudiantes una determinada concepción del aprendizaje es a través del conjunto de actividades para evaluar y de las prácticas docentes que las acompañan. ¿Te has preguntado qué concepción de aprendizaje y qué tipo de relación con el conocimiento promueven las actividades de evaluación que propongo a los estudiantes? A partir del análisis de las actividades de evaluación propuestas por docentes de América Latina, se establecieron 5 categorías de procesos cognitivos, a saber: 1. Recordar. Requiere evocar y repetir definiciones, relatos históricos, leyes, conceptos, métodos e incluso explicaciones de clase. 2. Aplicar implica recordar y utilizar fórmulas, operaciones o procedimientos en situaciones conocidas para llegar a soluciones, por lo general, únicas. 3. Comprender.
Significa explicar cómo o por qué ocurre un fenómeno, dar ejemplos nuevos para una situación, inferir para construir nuevos significados o elaborar conclusiones. 4. Evaluar. Implica dar soluciones alternativas a problemas que admiten una variedad de respuestas correctas. 5. Crear. Requiere utilizar conocimientos para resolver situaciones nuevas, complejas y abiertas. Por ejemplo, diseñar una investigación, crear nuevas formas de representación de la realidad o hacer predicciones plausibles. Como puedes ver, existe una relación entre las actividades que proponemos, los procesos cognitivos que implican y la profundidad de los aprendizajes. En la clasificación de los procesos, recordar es el de más bajo requerimiento cognitivo y crear exige poner en juego pensamientos más complejos. Con estas reflexiones podemos observar que comprender es un punto de inflexión entre el aprendizaje superficial y el aprendizaje profundo. De acuerdo con David Perkins, cofundador del proyecto de enseñanza para la comprensión de la Escuela de Educación de la Universidad de Harvard, comprender es la habilidad para pensar y actuar con flexibilidad. Aprender para la comprensión es como aprender un desempeño flexible, más parecido a aprender a improvisar jazz que a aprender la tabla de multiplicar. David Perkins proporciona ejemplos de lo que significa comprender y desenvolverse en situaciones en las que no hay un procedimiento predefinido. En la vida cotidiana, esto sucede. Al improvisar y crear música nueva en un concierto, o al sortear obstáculos al escalar una montaña desconocida. En la escuela y el aula, sucede cuando los alumnos resuelven colaborativamente una actividad que nunca habían realizado o crean un procedimiento nuevo para resolver un problema. En conclusión, vale la pena que cada uno nos preguntemos, ¿qué procesos cognitivos están presentes en las actividades de evaluación que propongo a los estudiantes? Hasta pronto. Bueno, chicas, también les voy a dejar aquí las diapositivas de esta clase para que las puedan analizar y hacer una comparación, ¿ok? Que tengan buen día y nos vemos.